Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otra sesión más de Threadpan Thursday. Qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, mientras los demás se siguen conectando, les quiero hacer el recordatorio de nuestra revista Bridge, una revista sobre ciberseguridad en su tercera edición. Ahí en ese código pueden escanearla para poder tener acceso a la revista completa. Y bueno, sin más, hoy tenemos el tema de SASE a su medida, las 3 Cs para un modelo ágil y seguro, de la mano de Gianfranco y Jair Levis. Que disfruten la sesión y pues adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gianfranco, un gusto tenerte acá conmigo en esta sesión Yair, compartida. Adelante, ¿por qué no te presentas primero tú? excelente. ¿Qué tal todos? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Gianfranco Tori, soy el gerente de desarrollo de negocios para lo que es infraestructura en Latinoamérica y acá acompañando al team de seguridad en toda esta travesía hacia la arquitectura de SASE que vamos a impulsar fuertemente en los siguientes meses. Buenísimo. Pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, como siempre. Nos sentimos honrados de tener esta sesión con ustedes. Y finalmente es una sesión de quitar muchos mitos. Mi nombre es Jair Lelis, algunos ya me conocen. Yo soy el responsable de la arquitectura de seguridad para Cisco en México. Y bueno, hoy como decía Gianfranco, es un gusto compartir en dos partes de arquitecturas en Cisco esto que llamamos mucho y que hace mucho ruido hoy en el mercado, ¿no? Que se llama SASE. Entonces vamos a ir por nuestra sesión en las 3 Cs. Y primero que nada, aquí un poco la agenda. La verdad es que no queremos poner muchos slides, más bien queremos contarles la historia, cuál es nuestra historia, cuál es la necesidad de la que parte todo eso. Y a partir de ahí, casos de uso, que es lo más relevante. ¿Cómo podemos ayudarlos a ustedes? ¿Cómo podemos beneficiar a su negocio? Y sobre todo, ¿cómo podemos unirnos en la arquitectura de Network Transformation, antes Enterprise Networking y ahora Security? ¿Cómo se unen las dos para dar un mensaje bastante potente? Entonces, bueno, antes que nada, y también como para los que ya saben, es mi costumbre hacerles preguntas. Y acabo de activar la encuesta, por favor ayúdenme, polef.com/latamesi, para que puedan acceder a esta primera pregunta. Les tengo dos muy facilitas y empezar a interactuar con ustedes. Y la primera, para variar, siempre es, ¿de dónde nos visitan? Entonces ya está activa la... Ahí está, full screen. Mira, muy bien. Bienvenidos todos. Ok. Todos menos Brasil, porque si están en Brasil están en la sesión equivocada. ¿Ven? Acabo de decir eso. Muy bien. Espero se entienda nuestro español. Ok. ¿De dónde más? ¿De dónde más nos visitan? Bueno, vemos toda Latinoamérica, Estados Unidos, bueno, ya lo quitó. Ok, por ahí ¿Podrías mostrar la Argentina. página nuevamente, Yair, Seguro, que aquí se está. siguen algunos? Polef.com, aquí está en la pantalla. Polef.com hasta arriba. Diagonal Latam SC, por favor. Excelente. Mucha gente de México. Espero que se haya equivocado el que está en Japón o no nos va a entender. Vean. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias. Se llenó la encuesta, pero creo que tenemos una gran diversidad. Y qué mejor que tener esta diversidad por lo siguiente. Déjenme comparto y voy a desactivar esta y les propongo la siguiente pregunta. Antes de cualquier otra cosa, un segundito. Solo un segundito. Creo que lo hice un poco mal, pero aquí está. Share. Ahí lo ven, ¿verdad? Pues bueno, así fue nuestro conteo final. SAS. Entonces, una pregunta y cuestiones de introducción antes. ¿Qué opinan? Y aquí es compartido, Gianfranco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos ha pasado en el último año en esta nueva, yo diría, en la nueva subnormalidad, ¿no? Está medio extraño todo esto, pero la nueva ciberrealidad, ¿qué nos ha pasado a todos? Resulta ser que nos arrastró una ola que de repente sacamos la cabeza y ahora estamos aquí, menos un año después aquí, con muchísimos cambios, ¿no? Yo tenía una sesión hace cosa de una semana y les decía que muchas cosas han cambiado y algunas para bien, otras pues para diferente, ¿no? Hemos cambiado la forma de interactuar con la gente, con nuestra gente, hemos cambiado la forma de interactuar con ustedes, con nuestros clientes, de tener estos one-on-one, estos face-to-face, hemos cambiado la forma de ver la salud, evidentemente, la forma de llorar a los que se fueron, también la hemos tenido que modificar. Y entonces, esencialmente, como sociedad hemos dado un paso diferente, no sé si adelante, a un lado, yo no lo sé, pero es un paso que hemos dado diferente. Entonces, quiero preguntarle a mi amigo Gianfranco,
¿Qué piensas tú de estos trabajadores que se han ido pues, a conectar desde cualquier lado, Gianfranco? ¿Qué opinas de eso en lo que yo pongo en la siguiente encuesta? Yo creo que son personas resilientes, ¿no? Que es parte fundamental de los negocios ahora justo esa palabra, la resiliencia, ¿no? Que han tenido que ir sin pensarlo a trabajar de casa en un ambiente que no ha estado preparado para trabajar y que definitivamente les ha dado la tecnología la posibilidad de hacerlo. Y ahora más que nunca, ya cuando ya estamos a un año y un poco más de la pandemia, pues la tecnología ha hecho de que se puedan acercar un poco más a la posibilidad de trabajar y a interactuar con otras personas. Y para los años siguientes, este esquema híbrido que definitivamente está para no regresar nunca más y quedarse para siempre, va a ser el nuevo normal del nuevo normal, Yair. Así que yo creo que la palabra clave es resiliencia ahí. Buenísimo. Y comparto esto, o sea, creo que no todos van a regresar a trabajar. Y tengo una cifra que ahorita se las comparto, pero antes quisiera preguntarles a todos ustedes y les comparto la siguiente encuesta que ya acabo de activar. En la misma liga que les compartí, vamos a poner el full screen aquí. Vean esto. ¿Qué porcentaje de su fuerza laboral regresará a trabajar en una oficina post pandemia? En su opinión, ¿qué porcentaje? 30, 50, 70, 60, hay un poco de todo, ¿eh? 50, claro. Ok. 90% va a regresar. Wow, eso me interesa. Interesante. Ok. Sí, 80%, 70%. Hay de todo, ¿ven? 100%, ese 100% regresará a trabajar post pandemia. Wow, esa también resultan interesantes los altos porcentajes, ¿no? Ok, ok, gracias por compartir. Esto es muy enriquecedor. Lo dejo abierto. Si quieren, al rato vemos cómo termina. Lo voy a dejar abierto para continuar con la charla. Y les cuento un poco, y ya entrando mucho más en materia, ¿de qué va esto que estamos por presentar Gianfranco y un servidor? Dejen encontrar esto nada más. Un momentito, aquí está. Bueno, entonces, ¿de qué va la parte de SASI que vamos a hablar el día de hoy y por qué es importante y cómo se relaciona esto que estamos hablando, ¿no? Pues primero que nada hay que entender qué es SASI, ¿no? Y por qué es importante asociar esto al retorno a las oficinas tradicionales. Tenemos un estudio en donde Cisco hizo un estudio del trabajo remoto. Y en ese estudio mostramos que por ahí del 23% de las personas encuestadas, al menos, son las que van a regresar a trabajar a una oficina. Solamente el 23%. Aquí vemos muchos porcentajes. Les estoy contando algo un poco más global y con otras aristas. Pero es importante saber que si el 23% solamente va a regresar, entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el restante porcentaje que estamos tratando de cubrir, de proteger, de conectar esencialmente a trabajar pues remotamente, a hacer que nuestro negocio siga andando? Y de esto va un poco lo de 50%, dice Isabel Jaramillo. De eso va un poco lo de este concepto un poco ambiguo, ahorita se los tratamos de aterrizar un poco más, Secure Access Service Edge o de otra forma, SASI. ¿De qué va SASI? Y aquí les quiero compartir lo siguiente. Quiero que nada más aquí. ¿Cómo es que esto, hablemos primero en términos de ciberseguridad y ahora Gianfranco va a darles unas cifras muy interesantes en términos de conectividad? Entonces, si vemos cómo ha evolucionado la forma sí, de interactuar, pero también la forma de conectarnos de nuestros dispositivos, cualquiera que esos sean, hacia las aplicaciones del negocio. ¿Cómo ha evolucionado? Primero que nada, el perímetro está totalmente erosionado, el perímetro está en todas partes, ¿no? Ya no podemos definir un perímetro, el perímetro constantemente ha evolucionado. No es que tenga huecos, es que simplemente ha evolucionado y el perímetro está en todos lados. ¿Por qué? Porque yo tengo que permitir que los usuarios remotos, sin importar su dispositivo, o los dispositivos IoT conectados a esas aplicaciones pueden tener un acceso de acuerdo a su función, de acuerdo a su perfil, hacia esa infraestructura que tal vez está en la nube, que tal vez es híbrida, tenemos alguna parte del correo electrónico in-house, la otra parte en la nube, ¿no? O tenemos muchos servidores por ahí arriba. Entonces, ¿cómo es que este cambio en el panorama, cómo es que este cambio en la percepción de la nueva ciberrealidad ha afectado?
finalmente tenemos que lograr, y recuerden, esto nos pasó a muchos de nosotros acá en Cisco, tuvimos que ser parte de esta evolución rápida de nuestros clientes como ustedes, para que de un día a otro, de una semana a otra, en donde empezó la cuarentena, el lockdown, pudiéramos garantizar que todos estuvieran conectados a sus aplicativos para que el negocio pudiera seguir conectado y funcionando, pero desde cualquier lado. Entonces, de ahí que tuvimos que crecer la infraestructura donde quiera que estuviera, pero también tuvimos que empezar a asegurar la infraestructura, que esa es parte fundamental, ¿no? O sea, no solamente tengo que dejar pasar a esas personas, tengo que garantizar que eso está siendo una parte segura. Entonces, esta también les cuento un poco. En esta parte, lo que SASE quiere decir es lo siguiente. SASE, como bien dice y Gartner lo propone, SASE habilita a esas compañías para seguir operando en estos tiempos raros, en estos tiempos disruptivos, pero de forma segura, con un alto desempeño para acceder a cualquier aplicación, no importando la localización, la ubicación de esta persona o de este dispositivo. Entonces, a grandes rasgos, vamos a desmitificar un poco el tema de SASE. SASE tiene funciones primarias, pero tiene funciones primarias dotando de servicios de seguridad a esa nueva forma de conectarse. Entonces, no solo ha cambiado la forma de conectarse, también ha cambiado la forma de proveer seguridad bajo esa nueva forma de conectividad. Los principales casos de uso, y ahorita vamos a verlo un poco más a detalle, se los nombro, ¿no? Todos ustedes que están teniendo esas sucursales remotas, esas sucursales conectándose en lugar de un enlace tradicional a un enlace directamente conectado a Internet, SD-WAN. Tenemos que ver todo lo que está allá arriba en la nube en mis repositorios, Cloud Access Security Broker o CASB, como se le llama de cariño. Secure Web Gateway, que te permite tener una navegación segura. Firewall as a Service, que te permite filtrar las conexiones. Y obviamente, Zero Trust, y ahorita andamos, insisto en esto, Network Access, que solamente quien yo defina puede entrar a mis premisas, a mis aplicativos, quien cumpla con ciertos requerimientos. Entonces, bueno, SASE, eso es a 10,000 pies, pero vamos a desmenuzarlo un poquito, vamos al fondo de esto. Y para esto, quiero pedirle a Gianfranco que nos cuente un poco cómo ha evolucionado esto. Claro que sí, y así como lo comentaste, Yair, la distribución de las cargas, de las aplicaciones, de los servicios que han ido a la nube, se han montado sobre una arquitectura tradicional de networking, esa arquitectura centralizada, en donde todas las sedes remotas, los usuarios conectándose a través de una VPN, esas sedes que van a través de una MPLS, posiblemente una VPN punto a punto, hacia una sede central, y en esa sede central se concentra la salida a Internet. La salida a Internet, en donde vamos a tener pues una gran capa perimetral tradicional de seguridad, posiblemente pues unos grandes refrigeradores de equipos de seguridad tratando de controlar y proteger a los usuarios que acceden a ese Internet hacia esos recursos. Pero lo que vemos en esta lámina es que finalmente lo que hemos vivido ya no es lo que estamos viviendo en estos momentos. Ese 80% del tráfico interno ya no es más interno, porque como lo decías, Yair, hace un rato, esas cargas que están en el data center, entre comillas, se han ido a la nube. Así que si vemos en la siguiente lámina, esa transformación o ese paso del tipo de tráfico hacia el 80% de Internet se debe principalmente a esas aplicaciones que están en la nube, a ese Office 365 que todos los días nos peleamos para que funcione de manera adecuada por un tema de rendimiento, a esa infraestructura as a service en donde ahora estoy lanzando mis aplicaciones que no necesariamente son críticas, el data center que dejó de ser el centro de datos y ahora es un private cloud, que ahora se le llama modernamente. Todo esto requiere Internet y la centralización basado en el modelo tradicional ya no escala. Se crea un cuello de botella, se crea un punto donde es difícil medir realmente el rendimiento, el mantenimiento de ello. Y Yair, peor, cuando tú lo comentaste al inicio, ¿no? Todo lo que está pasando en la pandemia, esto explotó. Porque ahora los usuarios ya no están en las oficinas, están en su casa, están en un Internet que le pertenecen a ellos, no le pertenece a la corporación, utilizando una laptop que es corporativa, a través de un Internet que no se tiene el control. Entonces, ¿cómo hago ahora, basado en estos cambios? ¿Cómo doy esos siguientes pasos? Y ahí es en donde hablamos en el siguiente slide de lo que es la transformación de la infraestructura, en donde ya el Internet y el cloud es el centro del universo.
Es decir, las fronteras se abrieron, las fronteras se rompieron, se erosionaron y el perímetro, el eje está en todo lugar. Está en el dispositivo con el que te conectas, está en la computadora con la cual te conectas, está desde el lugar donde te conectes, de la persona o las personas que se conecten a esos recursos que a la larga como usuario final, ya quitémonos esa banderita de que somos de networking o de seguridad, como usuarios finales, a nosotros al final no nos interesa dónde está la aplicación, yo quiero que la aplicación funcione, ¿no? Así que la transformación tiene que ser real, pasar de esa centralización en el data center a una centralización hacia la nube, hacia el Internet desde cualquier lugar. Y es por eso que lo que comentabas, Yair, es clave, ¿no? Porque SASE, y corrígeme si estoy mal, Yair, en el siguiente slide vamos a ver, de que SASE efectivamente es un journey, ¿no? Es un camino. No es algo de que ya está en estos momentos un empaquetado y de la nada va a salir. No, es un camino. Sabemos que todo esto es una transición hacia la posibilidad de poder consumir una seguridad como servicio, una infraestructura como servicio, la consolidación de un único vendor, porque este camino definitivamente va a traer grandes retos de integraciones, de convergencia, que felizmente Cisco ya viene haciéndolo y adoptándolo hace muchos años, ¿no? SD-WAN hace unos 4 o 5 años, y ahí ¿hace cuánto tuvimos ya el portafolio de Umbrella? ¿Unos 4 o 5 años? Sí, yo creo que vamos para 5 años, sí. Unos 5 años con el portafolio de Umbrella, ambos portafolios nativos de nube y ya con estos primeros pasos de integración y una seguridad totalmente efectiva en todas las tecnologías y más allá de lo que es conectividad para soportar múltiples agentes, basado en microservicios, nativo de nube, flexible, gestionado, todo esto integrado en un gran cloud, como lo ven en el centro, ¿no? De Zero Trust Network Access, Software Defined WAN y otras tecnologías de conectividad, CASB, Firewall as a Service, Secure Web Gateway. Así que todo lo que hemos vivido de la centralización del Internet hacia el cloud, realmente es un gran journey que tenemos que ir y comenzar a hablar desde ahora. Ya no es un proyecto de SD-WAN, ahora son proyectos de SaaS desde el punto de vista de infraestructura. Y ahí es donde te voy a pedir, y a ir si podemos hacerle un doble clic tal vez y que nos Por cuentes un poco más supuesto. cómo es esa arquitectura. Por supuesto, y creo que aquí es muy interesante lo que comentas, Gianfranco, porque finalmente, de repente, nuestros clientes se ven bombardeados con este concepto totalmente nuevo, que es SASE, y es así de, bueno, la primera percepción es que si tú me dices que yo necesito todo eso, definitivamente no lo necesito, ¿no? O tal vez no está en mi plan tener una inversión de ese estilo. Por supuesto que todo el mundo se queda así, no, no, a ver, espérame un momentito, ¿no? Y no va por ahí. El punto es, ¿cómo es que este journey, cómo es que esta jornada tiene un paso a paso, tiene un primer paso? Es decir, lo que los queremos dejar así como mensaje clave el día de hoy es, para empezar con SASE, podemos empezar desde lo más básico, que es evolucionar esa conectividad y asegurar la conectividad desde el servicio más básico, que puede ser filtrar el DNS para que los dominios maliciosos puedan estar bloqueados, ¿no? Con Umbrella puede ser. O tal vez empezar con un CASB, o tal vez empezar con un Web Gateway, o lo que sea. Es decir, no tienes que tener todo el menú, no tienes que tener todo el paquete, pero sí tenemos que empezar a ver cómo es que esa evolución va a ser la nueva normal, la nueva ciberrealidad constantemente durante los siguientes años. Entonces, nuestra intención simplemente es pavimentar el camino, allanar el camino paso a paso para ayudarles a ustedes a tener mucho menos disrupciones. ¿De qué va la arquitectura de SASE? Y aquí es donde se pone muy interesante porque ya realmente vamos a ir al deep down. Vamos a ver paso a paso en qué consiste y qué cosas aplican para unos o para otros, o bien cómo podemos empezar. La primera es las 3 Cs, y de eso se trata la sesión, y por eso fue como el nombre que se eligió, ¿no? Connect, Control, Converge. Conectar, controlar y converger. Pero, ¿de qué estás hablando, Jair? O sea, ¿por qué estamos en este punto? Bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo conectarse. De una forma, como decía Gianfranco, simple, de una forma automática, no importando si el Internet es mío o tuyo o de la compañía, que por cierto, hay países como en México que incluso ya hay una ley del trabajo en la que se está impulsando que el propio patrón sea el que pague el Internet en casa, ¿no? Entonces esto nos va a traer discusiones súper buenas en los próximos meses, pero es eso, o sea, el Internet ya es de cualquiera. Entonces, la primera parte, si nos tenemos que conectar desde cualquier lado, esto debe ser garantizado
desde una perspectiva no solo de conectividad, sino de qué tan segura es esa conexión. Como sabemos, parte de lo que ha sucedido en esta nueva ciberrealidad es que somos más productivos. Y se preguntarán, caray, ¿cómo es que somos más productivos? Pues fácilmente, ¿no? Si pasamos 12 horas al día, 10 horas al día frente a una computadora, eventualmente algo vamos a hacer que produzca mucho más y que sea mucho más atractivo para nosotros y sobre todo para nuestro trabajo. Entonces, sí, ha crecido la productividad a la par de la conectividad. Pero bueno, el punto número 2, control. ¿De qué va? Zero Trust. ¿Por qué tenemos que tener esta nueva aproximación, esta nueva parte de Zero Trust? ¿Y de qué va Zero Trust? Y lo explico con un ejemplo súper simple. Cuando nosotros, cualquiera de nosotros, vamos a un concierto y queremos entrar a un concierto, ¿qué pasa? Tenemos que comprar un boleto y mostrar el boleto antes de entrar al venue, a la arena, donde sea, ¿no? Y si este boleto es válido, nos dejan pasar. Bueno, ¿qué ha sucedido tradicionalmente en temas de redes y seguridad en los últimos años? Bueno, la cosa era al revés. Ya que entraste, te pido tu boleto, ¿no? Ya que entraste, ya te pido que verifiques si eres quien dice ser. Y eso es no solo muy complicado, es poco factible que no tengamos una brecha de seguridad o que no tengamos algo que sucede. Entonces, por ahí va el concepto de Zero Trust, el solamente permitir el acceso a los dispositivos y los usuarios que tengan la capacidad y las funciones para entrar a donde nosotros queremos permitirles entrar. De otra forma, está negado el acceso, ¿no? Y esto también va a tener que ver eventualmente con tener un multifactor de autenticación, con conectarse vía una VPN. Ahorita les hacemos más anuncios, pero va por ahí. Y el tercer punto es cómo es que convivimos, y por eso estamos aquí siendo el mejor ejemplo de eso, cómo convivimos seguridad y networking, ¿no? O network transformation como un solo equipo. ¿Cómo decimos, no, esto, ¿sabes qué? Este es del de seguridad y el de seguridad, que en este caso soy yo, siempre dice que no, ¿no? El de seguridad es el que te dice, no se puede, no está en políticas, no. Y el de conectividad te dice, bueno, pues conéctate a Internet bajo ciertos criterios. Pero ahora tenemos que, bajo la convergencia, bajo el concepto de convergencia, la 13, tenemos que permitir que tanto esa conectividad sea segura como esa conectividad sea ágil desde cualquier punto. De ahí el concepto de las 3 Cs para nosotros en SASE. Vamos un poco más allá. ¿Cuáles son esas capacidades que tenemos que dotar en la nube, en los servicios que se empiezan a consumir en la nube, en los servicios que se empiezan a consumir online, de las que tenemos que dotar a esta jornada, a este journey que estamos iniciando? Insisto, el primero, el más básico en el que podemos empezar a ayudarlos a ustedes es Umbrella. ¿De qué va Umbrella? Umbrella es seguridad en la capa del DNS. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un DNS grandísimo, en donde los servicios de DNS, en donde nosotros podemos, no somos somos, digamos, esa sección amarilla, ese directorio en el que sabemos qué IP corresponde a qué dominio. Bueno, pero ¿qué pasa? Vamos mucho más allá. Porque este servicio, al tener ese conocimiento, le suma inteligencia para bloquear esos dominios que podrían ser maliciosos, esas conexiones que podrían ser maliciosas de allá entrando, de afuera hacia adentro, hacia adentro el usuario, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad de descartar esas conexiones maliciosas o de bloquear las que van saliendo, entonces podemos dotar de una primera línea de seguridad. Por eso insisto que sería el primer paso natural a dar. Pero después nos podemos meter mucho más a las demás capacidades que trae el portafolio. Lo que acabo de decir de DNS es lo más básico, ¿no? Esa conectividad, y después nos podemos meter a cosas de Web Gateway, que es lo de siempre. Categorías, aplicativos en la nube, por ejemplo, ¿no? El bloquear anonymizers, ¿cómo se dice en español? Anonimizadores, perdón la pocheada, pero bueno, los servicios que no queremos poner ahí, ¿no? El Spotify aplicación, etcétera. Y después, un firewall aplicativo de capa 7, por ejemplo, ¿no? que vive en la nube. Un visualizador de repositorios de lo que yo tenga en compliance o fuera de compliance en mis repositorios, como en Dropbox, como en Box, o lo que sea que yo tenga ahí arriba. Eso es un CASB. Y finalmente, todo se va a alimentar de nuestra inteligencia ante amenazas, que se llama Talos, para que esto sea dinámico, para que las políticas se vayan actualizando, para que los dominios maliciosos que van creándose automáticamente se bloqueen y el usuario simplemente disfrute de una experiencia transparente y segura. Entonces, todo esto
tiene que ver con la parte de la primera línea de seguridad, que obviamente ya va asociada a la conectividad de la que estamos dotando a esta experiencia de SASE, ¿no? Al final voy a hablar de la plataforma. SecureX es nuestra plataforma que integra todas nuestras soluciones, pero voy a hablar un poco más al final de eso. Bueno, entonces yo empezaría por esto, insisto, sería el primer paso para llegar a SASE. Pero ¿qué va más allá? ¿Cómo vamos a evolucionar esto? Y aquí es donde se pone súper interesante. Para todos aquellos que tienen, y siempre hago mi chiste, para los que son recurrentes, ¿sí? Esos usuarios, los usuarios que tienen normalmente o que no tienen un administrador de contraseñas y que tienen una contraseña para todos, son esos usuarios que significan el eslabón más débil de la cadena en términos de seguridad. Podemos tener miles de soluciones de seguridad, pero solo basta ese usuario que tenga passwords.txt en el escritorio para poder tener una brecha de seguridad. Y normalmente ese mismo usuario nunca usa un doble factor de autenticación, ni siquiera para entrar a la red, bueno, mucho menos para entrar a sus redes sociales, para entrar a su correo electrónico, ¿no? Lo cual recomiendo ampliamente. Tenemos que empezar a ser mucho más ciberhigiénicos con lo que hacemos. De ahí que nuestro multifactor de autenticación, para los que ya lo usan, para nuestros clientes que ya lo usan, se llama Duo. Y incluso, puede ser, si no lo tienen, pueden probarlo gratuitamente para asociar sus redes sociales y empezar a hacer un multifactor de autenticación. ¿Qué es lo divertido de todo esto? Que es muy fácil de usar. Pero además, se viene en este verano, se viene un anuncio importantísimo, que es el passwordless. Para entrar y para autenticarse hacia la red o hacia sus redes sociales, ya no va a ser necesario ingresar su contraseña. Lo único que tenemos que hacer es Face ID, por ejemplo, si tienen Apple, ¿no? Touch ID, por ejemplo, ¿no? O el de Windows Home. Entonces, podemos tener esa autenticación passwordless a partir del verano, que es parte de SASE. ¿Pero por qué es parte de SASE, Jair? Pues simplemente porque es el primer punto para dar ese acceso seguro. A partir de que nosotros, como digamos, como administradores de seguridad, le demos acceso a ese usuario, es porque el usuario está con su dispositivo teniendo capacidades de ingresar a la red, parches, sistemas operativos, etcétera. Y una vez que eso pasó, por supuesto que le vamos a pedir que tenga solamente el acceso privilegiado hacia donde él deba tenerlo y no esté en toda la red por ahí navegando, ¿no? Claro que su dispositivo debe cumplir con ciertas condiciones, pero esto se verifica continuamente. Nuevamente, en el ejemplo del concierto, es como si está alguien pasando totalmente, o como en el tren, está pasando a pedirte el boleto, ¿no? A ver, si traes boleto, ya te subiste, pero a ver, muéstrame otra vez tu boleto, que esté todo bien, ¿no? Y esto también tiene que ver con el comportamiento de ese usuario. ¿Qué pasa si ese usuario de repente empieza a bajar 20 teras de información? Bueno, es algo que podría representar una anomalía, que puede ser una fuga de información, que podrían ser muchas cosas, pero hasta allá es donde queremos dar el siguiente paso. Entonces, recapitulando, la primera línea de defensa y después el endpoint, los dispositivos móviles con un doble factor, multifactor de autenticación, para que después esto se empiece a poner un poco más robusto, ¿no? Ok, y esta es mía. No, esta es de Gianfranco. Así que se pone Así interesante la que, conectividad. Ya me estaba sí, sí, picando. sí. Al final, todo este journey y ahí tiene que ver algo con conectividad. Como tú dijiste, hay que empezar a caminar para luego correr, ¿no? Desde el caso de uso más básico, redirección DNS hacia Umbrella, a casos de uso un poco más robustos, en donde ya tenemos una infraestructura de SD-WAN, una infraestructura que ya está preparada para colocar acceso directo a Internet a estas oficinas, a estas agencias o incluso para el trabajo remoto. Y lo que vamos a utilizar es la plataforma de Cisco SD-WAN, en los sabores que ustedes ya conocen, tanto Meraki, tanto Viptela, para poder mandar o redirigir todo el tráfico de Internet directamente a la nube de Umbrella para que haga los controles que ya Yair nos comentó. Y fuera de esa redirección que es parte nativa de la plataforma, hablamos de la optimización también de aplicaciones a nivel de software as a service como Office 365, podemos lograr la parte de optimización a nivel de infraestructura como servicio en un Amazon, en un Azure, la seguridad que puede complementar esa seguridad que va a ser cloud nativa con seguridad on-prem, el Dynamic Aware Routing para poder saber cuál es la inteligencia, los lugares por donde deberíamos ir para poder tomar la decisión más eficiente con respecto a las aplicaciones,
el analítico, saber el ahora, el pasado y también comenzar a predecir comportamientos futuros para manejar las capacidades de ancho de banda en la WAN. Y finalmente todo lo que son casos de uso de remote working, en donde podemos tener empleados que van a requerir ciertas capacidades de conectividad en donde se proteja su experiencia de aplicaciones, se le pone pues elementos de SD-WAN básicos o en su casa. Entonces hablamos de una conectividad multicloud basado en SASE para ese paso adicional. Pero te cuento, Yair, y lo vamos a ver en el siguiente slide, lo que es conectividad no solamente es SD-WAN, y eso que quede claro, SD-WAN es parte de, ¿no? Es un caso de uso de, pero hay diferentes formas de poder lograr esta conectividad a través de múltiples plataformas. Hablamos de nuestras redes inalámbricas, nuestras redes LAN. Ambas tienen ya conectores para poder integrarnos con Umbrella directamente. Entonces, si tú vas a hacer un teletrabajo, puedes darle al teletrabajador un access point Cisco y automáticamente ese access point Cisco va a poder engancharse con Umbrella para proteger lo que es filtrado de contenidos y protección a nivel de malware que estén corriendo a través de las redes internas de las casas. O los mismos switches, los Catalyst ya tienen esos enganches. Estamos hablando del SD-WAN como el caso ya más hacia agencias, un teletrabajador más avanzado, accesos remotos, VPNs en siguientes versiones donde vamos a poder integrarnos directamente hacia la nube y ahora en donde ya existe integraciones a nivel de DNS, que lo vamos a ver un poco más adelante, y así sucesivamente. SD-WAN es el caso de uso que es más visible, pero no descarten que dentro de lo que es conectividad hay otro paraguas también que podemos ir viendo para empezar este camino hacia SASE como lo conocemos en estos momentos. De la misma manera, ¿cómo se vería la parte de control, Yair? Sí, aquí, antes de pasar a eso, Gianfranco, entonces, para aclarar y dejar como estos puntos. Entonces, lo que también quiero decir, SASE, es, no importa esta forma nueva de conectarse o de conectividad, es el primer paso que tenemos que dar. Si vamos a evolucionar ya sea hacia una hybrid one o hacia un, no sé, SD-WAN o lo que sea, entonces tendríamos que empezar a considerar SASE. Y SASE, otra vez, va por pasos, ¿no? O sea, podríamos empezar a adoptar de a poco, de acuerdo a mis necesidades, ¿cierto? Así es. Ok, Correcto. ok. Entonces, la parte de control, ya me queda claro eso entonces. La parte de control tiene que ver con muchas capacidades. Hablemos, sí, de end-to-end security, pero mucho más allá de hablar de capacidades de las que ya había mencionado hace un momento, que tiene que ver con la primera línea de defensa y luego la postura, hablemos también de una evolución, igualmente, de una adopción paulatina de estas capacidades. Como dijimos, cualquier producto, cualquier solución Cisco de seguridad que se consuma por nuestros clientes, entonces va a estar protegida y va a estar avalada por nuestro Threat Intelligence, que se llama Talos, ¿no? Nuestra inteligencia de amenazas que está Talos cubriendo como un paraguas todas ellas. Entonces, Talos provee inteligencia, provee estas nuevas firmas, esta cosa automática que es actualizaciones para que todas las soluciones de Cisco de seguridad puedan tener estas actualizaciones constantes y puedan estar protegidas al momento, ¿no? Instantáneamente. Ok, dentro de todas estas capacidades podemos ver que sí está el Web Gateway para el tema de filtrado de contenido, como habíamos dicho, que sí está el firewall en la nube, ¿no? Que sí está el CASB para proteger lo que vive en nuestros repositorios. Bien es Layer Security, que es Umbrella, una parte de DLP que ahí viene, Malware Detection and Blocking con AMP, el anti-malware que tradicionalmente ya tenemos hace bastantes años, sandboxing y decrypción o descifrado que tenemos en esas conexiones, ¿no? Entonces, todo este portafolio, todo este abanico de posibilidades es el que podemos manejar en la parte de control. Entonces, conectividad y control. Pero la siguiente, que ahí quiero que me ayudes, Gianfranco, es, ¿qué pasa con la convergencia entonces? No, muy interesante lo que hablas, porque a la larga las plataformas tienen que de alguna u otra forma conversar y esta conversación tiene que ser lo más automática posible, lo más fácil para todos nuestros clientes y que sea rápida y efectiva. Y todo tiene que ver con esas capacidades ya nativas tanto del portafolio de seguridad como de infraestructura, que es basado en software, que es hablar ese lenguaje común de comunicación, ese lenguaje, ese inglés en las aplicaciones que son los APIs, que ya hemos hecho bastante trabajo en estas primeras integraciones, tanto del lado de SD-WAN como de infraestructura, para poder lograr esa conversación con las plataformas de seguridad.
y integrarlo pues a todo el esquema que existe en la parte de conectividad propiamente dicho, Yair. Correcto, correcto. Entonces, en la parte de convergencia es como tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Simplemente conectarse de una manera nueva, conectarse de una manera que ha evolucionado, pero sobre todo proveer seguridad de siguiente generación en la nube, servicios de seguridad en la nube, a esta conectividad nueva. Entonces, si convergen ambos conceptos, estamos hablando realmente de lo que podría ser SASE para nuestros clientes en diferentes sabores, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de esos sabores en diferentes casos de uso, pero en general y resumiendo, eso sería esencialmente de lo que va SASE, de esta forma de conectividad nueva, evolucionada, con unos servicios provistos desde la nube, nuevos, en una diferente capa y una nueva forma de consumirlos. Hacia allá vamos y al final dejaremos a nuestros clientes, a nuestros amigos que están con nosotros hoy, cómo consumirlo de forma fácil, pero eso es como la cereza del pastel. Entonces, sigamos un poco. Vamos a los Tengo una casos de uso. pregunta, Yair. No sé Sí, si no me puedes ayudar a aclarar tal vez justo en esa parte. ¿Y qué pasa con la seguridad en premisa ok. en toda parte de SASE? La seguridad en premisas mira, nunca vamos a dejar de depender o de tener seguridad en todos lados. Por eso hablábamos de un concepto end-to-end security, ¿no? O sea, si bien consumimos desde la nube, definitivamente lo que está dentro de nuestros dispositivos, los agentes que tenemos dentro de nuestros dispositivos, van a seguir viviendo. Y lo dije totalmente en plural porque quiero hacer una aclaración. Igual los firewalls, igual los filtrados de contenido a veces, es un poco híbrido. Y vamos, los appliances no es que hayan muerto, no es que vayamos a dejar de consumir firewalls grandes de data center. No, por supuesto que no. Eventualmente, pues la nube, como dice ahí el chiste, ¿no? Is someone's computer, ¿no? Es la computadora de alguien la nube. Entonces, esa infraestructura también tiene que ser salvaguardada y por eso también la premisa debe ser salvaguardada por otras soluciones de seguridad. Pero decía lo de los agentes porque es muy interesante. De repente vemos que allá afuera en el mercado hay muchos vendors de seguridad. Entonces, de repente, cada vendor de seguridad pues tiene su agente, ¿no? Incluso nosotros en Cisco solíamos tener pues múltiples agentes para que el AMP for endpoints y que si tenías el Umbrella y que si tenías el Duo o el VPN o con AnyConnect, ¿no? Esto se termina y ese es un gran anuncio que podemos hacer hoy después de Cisco Live. Se termina. Ahora tenemos un solo agente que ya viene en camino, ya está ordenable en los siguientes 2 meses y ese agente es uno solo que va a contener todos estos capacidades que antes teníamos en diferentes puntos, ¿no? Solo un agente, así como One Ring to Rule them all, si son fans del Señor de los Anillos, bueno, solo un agente para todos los demás soluciones de seguridad Cisco. Entonces, eso es un gran anuncio que complementa la parte de end-to-end security. Buenísimo, gracias. Ok, vayamos un poco a los casos de uso. Y entonces, este caso me toca a mí, perdón, no tenía mi nota. Ok, este caso es interesantísimo porque es del que hemos estado hablando. Vean cómo hay diferentes capacidades y nombres en los que se van a sentir cómodos viéndolos. El caso del trabajador remoto. Este trabajador remoto que se conecta vía una VPN, puede no conectarse vía VPN, pero en este caso lo estamos poniendo porque aquí está el agente de AnyConnect, ¿no? Bueno, entonces, este trabajador remoto, ¿qué es lo que tiene? Por un lado, tiene una conexión privada, que es la parte de abajo, hacia las premisas de mi organización. Y ya que llego a las premisas de mi organización, si me siguen aquí en la línea, entonces yo a partir de esta conectividad puedo definir si le doy acceso a consumir esos servicios en la nube a partir del multifactor de autenticación. Insisto, el hecho de que sea una conexión segura hacia acá, hacia mi nube privada, digamos, mis aplicativos privados, no quiere decir jamás que vaya a ser irrestricto ese acceso a los aplicativos. Tiene acceso a la puerta, le abrieron la puerta, pero para que pueda consumir, tiene que identificarse tiene que autenticarse con este multifactor de autenticación que es Duo. Y Duo finalmente puede estar dentro de la VPN, pedírmelo si estoy en la VPN o fuera de la VPN. Pero volvamos al primer caso, a la conectividad, ¿no? Entonces, yo me podría conectar un paso antes en los elementos centrales desde cualquier punto, ¿no? Yo podría tener un Meraki, un Viptela, un switch, un router, cualquier cosa, un 4G incluso, lo que sea que use para conectarme. Bueno, una vez que yo tenga eso, debería tener un agente que me permita tener esa primera línea de defensa que es Umbrella. La seguridad al nivel del DNS es lo que hablábamos hace un momento y después la seguridad de la conectividad a la VPN.
Una vez que yo inicio, por ejemplo, una sesión de Webex, además de todo esto, bueno, yo tengo otros servicios por allá consumiéndose en la nube que yo voy a empezar a consumir a través de SASE. Entonces, la conectividad ya la tengo VPN desde cualquier punto. Primera parte de la convergencia. Después, ¿cómo aseguro que esta conectividad realmente tenga estos servicios de seguridad? Bueno, allá dentro de la nube tengo la seguridad del DNS, que es Umbrella, el Web Gateway, que me filtra las categorías o los aplicativos, el CASB en los repositorios, y el Duo, que me hace ese multifactor de autenticación para finalmente conectarme a cualquier servicio en la nube. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que asegurar toda la experiencia, pero converger con estos dos puntos. En alguna parte de este caso de uso se encuentran muchos de ustedes el día de hoy, ya sea que usen o no usen VPN, ya sea que usen Meraki, que usen Viptela, que usen un router, un switch, lo que sea, están en este punto. Entonces, por eso es tan interesante dotar de estas capacidades de SASE, lo que se ve en la nubecita, a la experiencia y empezar a hacer esa convergencia después de controlarlo, ¿cierto? Entonces, el siguiente caso de uso, vamos a explicarlo. Y el siguiente caso de uso tiene que ver, esta es mía, ¿verdad? Perdón. Sí. Dale, Yair, sí. no te preocupes. Es que me pico, perdón. El siguiente caso de uso tiene que ver con lo mismo, pero es mucho más sencillo hacer lo siguiente. Imaginemos un caso de uso en donde es lo mismo. Yo me puedo conectar, este es un branch, es una sucursal remota de cualquiera de sus negocios. Esta sucursal remota se conecta allá afuera al Internet a través de por ejemplo, de un firewall, ¿no? De uno de nuestros ASAs, de un Firepower, ¿ok? O de un router, de un ISR. Bueno, si lo que hacemos es hacer un túnel de IPsec, un túnel con cifrado, por ejemplo, en IPsec, hacia esa conectividad MPLS que aún persiste, que es el primer paso antes de irse totalmente a una conectividad directa a Internet, bueno, eso yo puedo asegurar que todo lo que vaya hacia mi corporativo esté cifrado, porque no va a salir nada a la nube pública. Pero ¿qué pasa? También tengo que proveer de Internet a los usuarios que están saliendo por ese mismo router. Entonces son dos vertientes. La primera ya la aseguré porque le puse una VPN y solamente va a salir ese tráfico interesante que yo remita hacia mis premisas. Pero el resto del tráfico, el resto de mis usuarios que están navegando libremente, los tengo que dotar de las mismas capacidades en la nube con SASE, que tienen que ser igual la seguridad DNS, la seguridad web, el CASB en repositorios, y a todos pedirles ese multifactor de autenticación para que puedan acceder a donde ellos quieran, ¿no? O sea, ya sea que consuman servicios públicos, servicios de Webex, por ejemplo, incluso para hacer estas interacciones o lo que sea. Este caso de uso es en el que se encuentran muchos usuarios, porque finalmente no es el usuario remoto, es la sucursal que se está tratando de conectar por primera vez a Internet o que está migrándose de una conectividad MPLS que tardará algún tiempo, pero que empieza a tener servicios públicos de consumo de Internet. Ahí no sé si quieras complementar, Gianfranco. Y diría que es un paso de transición, porque ya cuando se llega a este punto, como comentabas, Yair, de las agencias de acceso a Internet, ya comienzan a ver las conversaciones del caso 3 que vamos a ver en la siguiente lámina, que es SD-WAN, porque hace mucho sentido. Ahorita ya voy a salir del apuro porque no tengo SD-WAN en estos momentos, pero necesito sí poner acceso a Internet en las agencias, en las oficinas, y necesito controlarlo de manera centralizada en la nube mediante toda esta capa de seguridad transversal que vemos en Umbrella. Pero ahí lo que vamos a lograr es una VPN site-to-site, pero no vamos a poder dar esa inteligencia adicional desde el punto de vista de conectividad para saber si ese enlace de Internet está performando de manera adecuada para mantener esa VPN, mantener esa conectividad y hacer que sea lo más transparente posible hacia la nube, Yair. Y es por eso que si vemos el caso de uso 3, que ya vendría a ser el caso particular, un poco el más avanzado que tenemos, en donde ya estamos explorando SD-WAN, pero ya no vemos SD-WAN como si fuese una parte aislada, sino más bien una parte del rompecabezas de SASE. Es en donde ya hacemos esa extensión, como comentabas, Yair, de poder trasladar todo lo que es el tráfico más importante de navegación directamente mediante túneles SD-WAN que están provisionados automáticamente por nuestras soluciones de SD-WAN, poder terminar todo ese tráfico de navegación directamente en el cloud de Umbrella
y todo lo que es tráfico que necesito pasarlo por el Fabric de SD-WAN, yo lo puedo clasificar y pasarlo por el Fabric de SD-WAN. ¿Qué logramos con esto, Yair? Protección de la experiencia de esas aplicaciones, de la navegación de estos usuarios que van a utilizar el camino hacia el Internet. No solamente establecer un camino seguro, encriptado con AES-G 256, sino también sobre esa conexión establecer si efectivamente tengo el performance, el rendimiento adecuado para proteger la experiencia de los usuarios. Si no, me voy por un segundo camino alternativo de Internet para llegar al mismo punto que es Umbrella. Entonces, en este caso, un poco más avanzado, es en donde ya vemos esa gran convergencia que hablábamos, ¿no? De la convergencia de la conectividad, de la convergencia de la seguridad, todo gracias a esta gran comunicación a nivel de software y de integraciones mediante APIs que ya tenemos desarrollados en nuestras plataformas, Jair. Buenísimo. Y justamente como bien dices, Gianfranco, este es el caso más avanzado, ¿cierto? Es el caso en donde ya la evolución pasó a tener una parte de SD-WAN, pero también tenemos una parte que está en la nube y este acceso ya está bastante bien definido, ¿no? Sin embargo, vamos, este es el paso 3 de la evolución y somos muy insistentes en esto, pero podemos hacerlo desde el paso 1 o, insisto, antes de dar el primer paso, podemos empezar a planear estos servicios, ¿cierto? Entonces, bueno, como es como un resumen este. Hay dos cosas aquí que les quiero compartir. Primero, pues hay varios casos para el remote worker, como decíamos, con VPN o sin VPN, ¿no? En donde podemos tener diferentes puntos de conectividad para el usuario final. Pero para esas sucursales, para esos routers que están por ahí afuera, en diferentes puntos antes de llegar al corporativo, también tenemos casos de uso muy interesantes, ¿no? Desde la parte de migración vía IPsec hasta un full SD-WAN, como decía Gianfranco. Y algo que está y les va a interesar muchísimo es que tenemos la capacidad de integrar ya soluciones de SIG, de Secure Internet Gateway, la parte de seguridad, sobre Viptela y sobre Meraki. Y eso ya está próximamente a salir. Lo pongo ahí roadmap, pero créanme, estamos por ahí del final del año para anunciar todo esto. Y también la VPN como un servicio, que es algo que nos han pedido muchos de nuestros clientes, ¿no? Parte de esto es evolucionar y evolucionamos con ustedes. Entonces, VPN as a Service también viene dentro de nuestro portafolio. Esperen más noticias y por favor no digan que yo se los conté. Bueno, ok. Entonces, ¿estamos cubiertos? Sí. La pregunta es, ¿Cisco hace todo esto? Sí lo hacemos, pero mucho más allá. ¿Qué sigue? ¿Cómo podría sentarme con mi especialista, ya sea de Network Transformation o de seguridad, o con mi account manager o con mi account team de Cisco para que me cuente qué es lo que sigue? Bueno, es muy interesante. Primero que nada, y déjenme solamente tenemos que ver a partir y acompáñenme en esta historia que les quiero terminar de contar, ¿no? Primero que nada, somos esta plataforma que brinda esas capacidades de seguridad, hablando solamente de seguridad en este momento, que te puede dar un end-to-end security, como lo hemos platicado, ¿no? Tenemos el equipo más grande de inteligencia ante amenazas en todo el mundo. Entonces, esto da certezas. Tenemos una plataforma unificada, una plataforma en la que todas estas soluciones pueden verse desde un mismo punto de vista, desde una misma consola y se pueden crear casos de uso. Somos el líder en Zero Trust, no lo decimos nosotros, y obviamente somos el proveedor más grande dada nuestro alcance de SD-WAN en el mundo. Entonces, esto finalmente da certezas. ¿Lo hacemos? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Como ustedes lo necesiten. Ni siquiera es como nosotros digamos, es como ustedes, nuestros clientes, nuestros amigos, socios de negocio, lo requieran. ¿En qué punto estás? Perfecto, en ese punto te apoyo y vamos juntos en el camino a SASE. Perdón. Y el siguiente, aquí creo que es interesante que lo podamos ver juntos, Gianfranco, es cómo lo consumimos. ¿Por qué no nos cuentas un poco la parte de SD-WAN y ahorita llegamos a ese punto que queremos anunciarles? No, buenísimo. Gracias, Yair. Desde el punto de vista de SD-WAN, si ustedes ya tienen un proyecto de SD-WAN y comienzan a ver luego de esta conversación o previa a esta conversación, dicen, SASE es hacia donde yo voy a ir, definitivamente uno de los modelos de consumo más sencillo es comenzar a planificar las soluciones de SD-WAN bajo el licenciamiento DNA Premier. DNA Premier es un bundle que incluye el licenciamiento más avanzado de SD-WAN y también incluye
el licenciamiento para lo que es Umbrella, Secure Internet Gateway o ya prácticamente todo el portafolio de SASE desde el punto de vista de conectividad y desde el punto de vista de control, ¿no? De la misma manera, estamos hablando de la posibilidad de que si están viendo un proyecto cross arquitectura, la manera más sencilla de poder consumir software es a través de un Enterprise Agreement. Definitivamente el Enterprise Agreement le va a poder dar esa gran ventaja de poder hacer consumos bajo demanda, de poder hacer de poder terminar al mismo tiempo todos los términos de contrato de las suscripciones, de poder hacer un consumo de manera eficiente, flexible, controlado y gestionado a través de la nube y obvio con precios adecuados, con precios protegidos dentro del periodo de contrato, ¿no? ¿Algo que quieras agregar ahí, Jair? Sí, que creo que algo que tenemos que anunciar conjuntamente, Gianfranco, estamos también por sacar esta única línea para consumir SASE. Entonces, si bien SD-WAN es la parte inicial, para consumir SASE va a haber solamente un producto, bueno, una solución, una línea, en donde ustedes pueden añadir los componentes que hablamos, quitar, poner, lo que sea. Pero eso lo hace mucho más sencillo. Entonces, ahí es donde ya todos estamos estandarizados en Cisco, tanto la parte de Network Transformation como Security y el resto de las áreas, para que todos tengamos solamente esa línea para ordenar SASE y ayudarles a nuestros clientes a que sea sencillo consumirlo también de igual forma, igual que los Enterprise Agreements y todo eso, ¿no? Pero es algo, software, evidentemente, un consumo, una suscripción con los diferentes componentes, uno o varios, que podemos estar consumiendo en un año, en 3, en 5 o en un Enterprise Agreement, ¿no? Pero esto lo hace muy sencillo de habilitar para todos ustedes y como les decíamos, una vez que definamos cuál es el mejor caso de uso para ustedes, podemos ayudarlos a llegar por ahí, ¿no? Ok, entonces, palabras finales casi para nuestros amigos. Gianfranco. ¿Ah? Yo creo que hemos sintetizado en una hora realmente tiempo récord. Sé que hay mucha curiosidad todavía para hacer un doble clic de la parte técnica, ya más del detalle, del bit and byte. Yo creo que el mensaje más importante, y ahí podemos decir, es que Cisco está en un compromiso completo de poder no solamente hacer una convergencia de las partes tecnológicas, sino si se dan cuenta, una convergencia desde el punto de vista comercial. Eso es que yo creo que es la primera vez que tenemos una sesión en conjunto, infraestructura con seguridad y seguro que van a venir muchas más de ellas en adelante. Y también desde el punto de vista de la tecnología, estas tres piezas de conectar, ¿no? De convergencia y de control y de identidad, estas cuatro piezas en general, no son piezas que arman un castillo de naipes, ¿no? Sino más bien es un rompecabezas sólido que está con todas esas capacidades de poder lograr los objetivos de largo plazo, que es poder simplificar el acceso de los usuarios, estén donde estén, utilizando de cualquier dispositivo, bajo una infraestructura clara, robusta, nativa, cloud, que les va a permitir escalar en el largo tiempo, Yair. Buenísimo, sí, creo que lo hemos dicho todo. Vamos a dejar, si quieres, unos minutos para las preguntas. Aquí tengo una muy buena de John Barroso que estoy viendo en la pantalla. Sobre fallos de la seguridad y pongo como ejemplo Facebook. En ese caso, ciertos hackers volaron la seguridad y sé que Facebook tiene equipo Cisco, pues, y que Talos, Umbrella podrían actuar. Entonces, pues no, de hecho, no, John. O sea, si podemos apuntar este caso, de hecho, Facebook se jacta de usar white boxes. O sea, Facebook se jacta de usar sus propias cajas y no comprarle a ningún fabricante. Entonces, si tienen algo Cisco que realmente es mínimo, entonces, bueno, pues ahí es difícil opinar bajo una infraestructura que no conocemos y que está dotada de white boxes, ¿no? Lo que podemos decir siempre es que nunca va a haber algo anti-hackers, ¿no? Nunca va a haber un 100% de seguridad. Lo que sí es que podemos poner mucho empeño en desarrollar una cultura de seguridad que nos lleve a ese punto de estar mucho más protegidos. Acuérdate que el riesgo se mitiga, se delega, se reparte o simplemente se acepta. Entonces tenemos que estar en ese punto. Ahí mi querido amigo Emanuel Zaragoza pregunta qué solución está usando como Security Web Gateway. Son las funcionalidades avanzadas de Cisco Umbrella, Emanuel. ¿Qué más? ¿Hay alguna ahí para ti? SASE es el reemplazo de ISE. Qué buena pregunta. ¿Por qué no le das tú a esa, Gianfranco? ¿Dónde está esa? ¿No la veo? Perdón. 1154 de Denise Yagual. ¿SASE es el reemplazo de ISE? No, más bien ISE sigue siendo nuestra plataforma de control de acceso de AAA, autenticación, autorización, accounting, análisis de postura
muy orientado a lo que es identidad, pero a la parte interna del acceso propiamente dicho de interno del usuario, ¿no? Y SASE es lo que acabamos de ver, ¿no? Cloud Security, Network as a Service. Perfecto. Dice Martín Torres, Umbrella, aparte de dar el servicio de seguridad a nivel DNS, da los servicios de, sí, de Firewall en la nube, el Secure Web Gateway y de CASB. El Adaptive MFA se logra con Duo. Los primeros 3 sí, el último es con Duo. Ahí está la respuesta. Ok. Mira, esta es para ti, la de Wilson Murillo, Gianfranco. Buen día. ¿Cómo puede la solución de Cisco proveer una experiencia de acceso remoto unificado a clientes que están dispersos en el mundo? Esa te la dejó votando sin portero, ¿eh, Gianfranco? Es muy buena pregunta, porque justo es parte del core de SASE que hemos visto, ¿no? Esos usuarios que están alrededor van a tener diferentes tipos y perfiles de conectividad y de necesidades de maneras particulares. Esos 3 perfiles están dentro del portafolio de Remote Access, que tiene que ver con lo que es SASE, desde una conectividad directamente hacia el cloud, porque este usuario no necesita algún recurso interno, en donde podemos utilizar Umbrella protegiéndolo. El caso 1 que habías comentado, Yair. El caso 2, un usuario ya con un AnyConnect, con una VPN site-to-site y haciendo un steering del tráfico de Internet hacia la Umbrella. Y el caso 3 de estos usuarios un poco más avanzados, más resilientes, que requieren aplicaciones más críticas, le ponemos una capita de SD-WAN directamente en casa y así protegemos su experiencia de aplicaciones. Así que para todos hay, especialmente en un mundo tan globalizado que necesita conectividad ahora. Entre paréntesis, me siento un poco mal por ICE porque ya no le hemos tenido sesiones de ICE, pero próximamente una para que vean que no está tan allá. Oigan, bueno, dice, ¿tiene fecha para los roadmaps que se mostraron en la presentación para SASE? Yo no hablé de roadmaps, no sé de qué están hablando, eso es confidencial. Yo no dije. ¿Alguna lámina? Yo no hay nada. No, el verano, probablemente el verano es el del face recognition de Duo y los otros al final del año probablemente. Pero bueno, como es un roadmap, no hay nada en piedra en este momento. Algo que me dicen acá, también estoy viendo el chat, dice Manuel Reyes, ¿el agente que cubre Umbrella, AMP Endpoint y AnyConnect es un nuevo agente o un reforzamiento de AnyConnect? Qué buena pregunta. Es un nuevo agente, se llama Cisco Secure Agent y se viene ya a finales del verano y no es un reemplazo de AnyConnect, realmente AnyConnect va a vivir dentro de ese mismo agente, va a ser otro módulo del agente. Forzaría y a ir tal vez en la parte roadmap, es que tal vez no se lleven la impresión de que todo lo que hemos hablado es roadmap, ¿no? No, solo esas dos. 3 puntitos han sido roadmap y prácticamente todo lo que han visto de los casos de uso son cosas que ya pueden vender desde este momento, ya pueden adquirir y ya pueden comenzar a consumir. Sí. Dice Armando González, una sin portero y botando el balón, ¿cómo impacta SASE en una estrategia Extended Detection and Response, o sea, XDR? Pues muy sencillo, ¿no? Extended Detection and Response tiene que ver desde el endpoint, ¿no? Endpoint, la nube, el email, la respuesta ante incidentes, ¿no? Entonces, SASE es una parte fundamental en todo lo que tiene que ver de XDR con lo que se relaciona hacia la nube. Entonces, SASE es una parte, sí, de XDR. XDR, como su nombre lo dice, Extended, se va mucho más hacia el endpoint, se va también a la respuesta ante incidentes, a la remediación y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues SASE es un poco así. Creo que nos estamos acercando al final. Les quiero agradecer muchísimo. Una que quedó en el aire, Yair, nada más. Dígame. Sí. Comentaste que ibas a hablar 2 líneas de lo que era SecureX. Y creo que no logramos escuchar. Por favor, ilumínanos un poco. ¿Qué clase de tipo de seguridad soy yo? No, muy bien. Qué bueno, me siento siempre alguien que me esté anotando aquí lo que prometo, como político. Bueno, sí, SecureX. SecureX finalmente es esa promesa que le hicimos hace muchos años a nuestros clientes de tener una sola consola, de tener un solo punto de vista de todas nuestras soluciones, así muchos reclamos y muy válidos de nuestros clientes diciendo, es que compran y compran, pero nunca integran. Bueno, esta es la promesa cumplida. SecureX tiene diferentes funcionalidades. En esencia, muchos de los productos, la gran mayoría ya de los productos están integrados a SecureX para que desde una sola consola en la nube se puedan administrar, se puedan ver los eventos, los cambios, pero sobre todo se puede empezar a orquestar la defensa ante cualquier tipo de incidente. Un ejemplo, como le decía Armando, si tienes un correo electrónico que es phishing, tu respuesta es
alertar a alguien, bloquearlo en automático y hacer, no sé, hacerle un ajuste a una regla. Bueno, esos workflows se hacen ahora, se diseñan para que en automático ya los tengas, para que esa gente que está con la carga operativa de la seguridad, los security operations, pues tengan mucho menos carga de trabajo y puedan automatizar mucho más aún esto, ¿no? No solamente ver en una sola pantalla todos los eventos, sino que además se empieza a automatizar. Podemos ver otros materiales después de SecureX, pero eso sería el 10.000 pies, mi querido Gianfranco. Excelente. Perfecto, Yair. Yo creo que estamos con la hora. Me comí los minutos. Muchísimas gracias a todos por su participación, Gianfranco. Un placer, un lujo estar contigo hoy. Gracias a ustedes, también. Muchísimas gracias, Jair, Gianfranco. Y bueno, a todos les recordamos que el siguiente ThreatBAN es el 13 de mayo. Los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.